Integrantes de la Comisión de la Verdad, Sofía Máger y Carlos Iván de Gregori, estuvieron esta mañana en las instalaciones de CPN Radio, donde brindaron declaraciones sobre la polémica generada en torno al informe de la comisión. Que se ha inflado el número de víctimas, según todos los líderes políticos, se ha inflado el número de víctimas que han sido por terrorismo, y que las Fuerzas Armadas no ha habido reconocimiento y que ha habido, por el contrario, toda una instalación de prestigio de las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su respuesta de esta cuestión? Las cifras no han sido infladas, hay una metodología científica que se ha utilizado. Además, la comisión ha acordado poner toda la información y las bases de cálculo para hacer esa proyección en la página web, entonces puede ser revisada y chequeada por cualquier otro científico que quiera revisar la justeza de los cálculos, ¿no? Nosotros por primera vez hemos nominalizado más de 25.000 nombres con los 2 apellidos. No hemos considerado en esa nominalización a una cantidad que solo teníamos un nombre, o sea, un apellido, nombre y un solo apellido, y hay unos casos que solo teníamos nombre, pero totalmente individualizados. Con eso llegábamos más o menos a unas 36.000 personas entre muertos y desaparecidos. No hemos llegado a todo el país. Hay comunidades enteras a las que no hemos podido llegar. Simplemente en 8 meses de recojo de testimonios de campo, obviamente no hemos podido ir a todo el territorio nacional, entonces es bien probable que no estén reflejados en esos 36.000 personas individualizadas, ¿no? Sí, dos cosas. No, por eso le hemos hecho la proyección. La proyección no es la primera vez que se hace, es una metodología que surge a fines del siglo XIX con otros fines de proyectar el tamaño de cardúmenes o la cantidad de alguna especie vegetal. Y después, desgraciadamente, por los conflictos de las últimas décadas, comienza a utilizarse para este tipo de problemas. Ya ha sido utilizada en Guatemala, en Kosovo y ahora aquí, y cada vez se ha ido mejorando. En Guatemala ha sido también un conflicto largo como el peruano, por consiguiente hay una posibilidad de comparación. Y por otro lado, en esta metodología se toman en cuenta los censos del 81, del 93, se toma en cuenta la cantidad de desplazados o de migrantes, y se toma en cuenta además la proporción o la cantidad de gente que no tenía DNI en el país en esos años. O sea, se nos ha dicho, pero ¿dónde están los DNI? Bueno, en el año 80 habían 2 millones de peruanos que no tenían DNI, el año 85 habían 1.600.000 o 500 y pico de mil que no tenían DNI. Entonces, desgraciadamente son rasgos de nuestro país, más lo que dice Sofía, que la comisión, como ninguna de las comisiones, ha podido llegar a recoger todos los testimonios, y por consiguiente nosotros partimos de la absoluta convicción de que los 35.000 nominalizados o individualizados que tenemos no son el 100%, ¿no? Y tal vez nunca se llegará a saber el 100% porque muchas de las víctimas fueron muertas o desaparecidas o sin testigos o desaparecieron los otros testigos. ¿Cómo toma la Comisión de la Verdad el hecho de que las conclusiones a las que ustedes han llegado y determinan responsabilidades de diverso tipo hayan provocado un rechazo casi general en las instituciones sociales y en los sectores de la política peruana? Normal, ¿no? O sea, el informe lo que está haciendo de alguna manera es una radiografía al país. En el informe, si ustedes leen las conclusiones, les recomiendo leer además los capítulos sobre cada una de las instituciones donde está desarrollada toda la información con la que hemos llegado a nuestras conclusiones. Es una crítica a toda la clase política, y también es una crítica a las instituciones como el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ninguna de esas instituciones cumplió con sus funciones adecuadamente, ¿no? Y además también estamos hablando de otros sectores sociales, ¿no? O sea, no solo a ellos. Entonces por eso digo, estamos confrontando a tanta gente sus errores en la cara, que yo creo que son procesos que demoran.
demoran, esperemos que no demoren tanto. Creo que si logramos generar un debate serio sobre lo que está escrito y no sobre lo que quiero entender de lo que está escrito o no leyendo, pero es importante, son procesos que se tienen que dar en el país y ojalá que le saquemos el provecho. Al mediano plazo no se va a dar un debate inteligente al respecto. Trataremos de hacerlo, ¿no? O sea, esperemos que no sea como Chile, que después de 9 años recién... Yo me señalan de que los procesos con respecto a las Fuerzas Armadas y Policiales está mellando a dichas instituciones. No, no es nuestra conclusión. O sea, nosotros además citamos documentos de las Fuerzas Armadas de fines de los años 90 y reeditados el año 2000, donde las Fuerzas Armadas reconocen que en el combate a los grupos subversivos se cometieron errores, no se le dio importancia suficiente a los aspectos no militares, es decir, a los aspectos políticos, económicos, psicosociales, y además plantean que en la lucha contra la subversión el respeto a los derechos humanos es algo así como, no son sus palabras, no me las acuerdo de memoria, pero garantía de victoria, y que más bien lo que desmoraliza a una tropa es violación de derechos humanos. O sea, no puedes tener un ejército cuyo eje, cuya columna vertebral es el honor, ¿no? El honor es su divisa, hoy día es el día de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el mundo al revés, plantear de vigilar, que el poder civil vigile, que no solo el poder civil, que los mismos jefes militares vigilen que el combate se lleve sin cometer graves violaciones a los derechos humanos, sea desmoralizador. O sea, eso no es profesional y la Fuerza Armada es profesional. Creemos que está empeñada en una reforma militar que nos parece positiva y que apoyamos, ¿no? Es como un jugador, un futbolista que salga a la cancha y te diga, ah, no, si no me deja meter foul no juego, pues. O sea, me desmoralizo y ya no. ¿Cómo es eso? O sea, un profesional lo hace bien y sabe cuáles son los... La propia Fuerza Armada lo ha reconocido. Eso es, o sea, creo que si alguien ha procesado más en esta sociedad y en este proceso que ha sido el mandato de la Comisión de la Verdad, ha sido las propias Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sí han procesado una revisión de sus estrategias que fueron equivocadas en los primeros años, que produjeron entre el 83 y el 84 la mayor cantidad de muerte con una ineficacia total porque hubo una expansión más bien de Sendero. Y para el año 89 ya tienen un nuevo manual, donde desde el 86 ya empiezan a modificar sus estrategias, pero que la plasman también en un nuevo manual en el 89 y ahora al 2000 ya tienen uno mucho mejor. Donde incluyen derechos humanos e incluyen además todo el aprendizaje. Entonces, es muy interesante cómo los políticos o algunos creadores de opinión se irrogan la representatividad o la vocería de las Fuerzas Armadas, como diciendo que las tenían que defender de la Comisión de la Verdad o de los enemigos de las Fuerzas Armadas, y yo creo que ese es un enfoque equivocado. Las Fuerzas Armadas no necesitan que se las defiendan porque ellos mismos han procesado sus propias reformas internas y yo creo que han sido muy importantes. El denominar a Sendero Luminoso como partido comunista también se está cuestionando esto, reconocerlo en todo caso es un... Sí, nuevamente, la primera página del manual publicado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuya segunda edición, que es del 2000 tenemos, dice, Sendero Luminoso es un partido político y hay que entenderlo como tal para poder derrotarlo. O sea, ahí nosotros no somos los únicos que lo decimos, y lo que consideramos es que la primera frase del capítulo sobre Sendero dice, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una organización subversiva y terrorista. O sea, decirle partido no es que estamos poniéndolo en pie de igualdad con nadie, sabemos lo que es. Y tampoco, también es equivocada y no puede ser sostenida que la denominación como organización política que tiene una estrategia, una ideología y un deseo de tomar el poder para destruirlo, se le dé el estatus de beligerante o que los detenidos ahora son detenidos políticos. Esas personas están detenidas por crímenes, por asesinatos, por masacres. Incluso estamos diciendo que hicieron genocidio especialmente en las poblaciones ayánicas que hasta ahora tienen cautivos. Hay una serie de comunidades ayánicas que siguen en cautiverio. Y entonces esos son delitos, y son delitos comunes, y están condenados por eso.
y así tendrán que seguir siendo los próximos juicios que se tendrán que hacer o los que se están revisando. Y por el derecho internacional. Pero y el derecho internacional humanitario que también lo sanciona, y eso no quiere decir que uno le está dando categoría ni de beligerante ni de preso político, porque no lo son. Han cometido delitos que están penados en el Código Penal. En todo caso, usar términos más específicos como terroristas. El gran error justamente, sería bueno que lean el informe, eso es muy importante. Yo lo estoy transmitiendo la inquietud de la gente que está cuestionando el informe. Disculpe, ¿cómo o sea, se ha dicho, políticos como González Posada o como García Blonda han dicho hoy día de que publicar los nombres de los 73 personas con denuncias penales sería ponerlos en el paredón? ¿Cómo toman ustedes esto? Y bueno, lo que dijo ayer también el señor Lerner, de que si en un mes el Ministerio Público no realiza las investigaciones, van a publicar estos nombres. Nosotros ya no, porque dejamos de existir pasado mañana. No sé si nosotros hemos presentado 73 casos en el informe, en el tomo 8 o 9 creo. Y ahí solo estamos poniendo un resumen. Hemos hecho una reconstrucción de los hechos y unas conclusiones que son más o menos como los considerandos antes de las recomendaciones que les hemos enviado o que vamos a enviar al Ministerio Público. Esta copia de toda la documentación la estamos mandando a la Defensoría del Pueblo, porque así lo dice el Decreto Supremo de Creación de la Comisión. Es función de la Defensoría del Pueblo vigilar que las instituciones públicas cumplan con su obligación, y entonces es obligación del Ministerio Público, en cuanto tiene conocimiento de un delito, abrir investigación inmediatamente. Entonces lo que se está diciendo y lo que ha dicho Salomón Lerner es que nosotros estamos poniendo con claridad en el informe que nosotros no estamos publicando los nombres en donde nosotros estamos haciendo nuestras probables, no sé cómo decir, indicios suficientes de responsabilidad penal. Y que no las ponemos por respeto al honor de las personas. Y al debido proceso. Ese es el deber del Poder Judicial. Porque no somos un órgano jurisdiccional, pero si es que el Ministerio Público no cumpliera con abrir estas investigaciones preliminares, es obligación, y se lo decimos ahí en el informe, es obligación de la Defensoría del Pueblo, que tiene toda la información, que las vea, las lea y exija que eso se cumpla. Pero eso ya es función de los órganos que han sido creados para eso. Nosotros ya dejamos de existir mañana, ya no somos, pasamos a ser personas. ¿Existe una lista de responsables individuales? En las conclusiones de un conjunto de... Ahí dentro del informe que No, en las conclusiones de un conjunto de casos se señalan indicios razonables de responsabilidad penal. Ahí es donde no hemos, toda esa parte en todos los casos la hemos sacado y la hemos entregado en sobre aparte al Ministerio Público. Y lo que se ha dicho es que la comisión solicita a la Defensoría del Pueblo que si pasados 30 días no se abre instrucción, pues vigile, porque que es lo se que le haga. corresponde, pero no es mandar al paredón, más bien es respetar. Además, ojo, y yo quisiera puntualizar algo, es respetar el debido proceso y el honor de personas que podrían ser inocentes, y corresponder a la apertura que han tenido las Fuerzas Armadas con nosotros. Nos han dado documentos, nos hemos entrevistado con el Comando Conjunto y le hemos llevado las conclusiones de nuestro capítulo de Fuerzas Armadas. ¿Y qué nos han dicho? Vuelvan de acá tantos días para juntarnos con más gente, y hemos tenido una segunda reunión con más oficiales de alta graduación, le hemos vuelto a exponer nuestras conclusiones, y luego muchos generales o oficiales de la época, de los 80s, que nosotros hemos citado, han ido a la comisión, han dado su testimonio. Muchas veces ellos mismos han grabado, otras veces nosotros les hemos dicho vamos a grabar, vamos a filmar, han aceptado, y no ha habido hasta el día de hoy, mañana terminamos, una sola filtración. O sea, la comisión ha guardado reserva de todo lo que se nos ha dicho, ¿no? Porque digamos como que estamos en una época en la cual jugamos a quién tiene tal video o quién tiene tal audio y lo filtra. La Fuerza Armada sabe que de nosotros no ha salido nada de lo conversado, y de eso creo que estamos orgullosos, y eso además prueba que no tenemos ninguna intención de dañar o Fuerzas Armadas o policiales o partidos políticos, sino más bien de presentarles lo que hemos encontrado, que es horrible,
para que se reformen, para que, digamos, vean lo que está mal, unos ya lo están haciendo, otros no. Y para que sancionen a los que tienen que sancionar. Por supuesto, Pero, claro. y también vamos a presentar al Poder Judicial todo el paquete de casos sobre Sendero Luminoso y el MRTA, a la Sala de Terrorismo, al doctor Talavera. Estuvimos con el presidente de la Corte Suprema presentándole todo el informe y creemos que esta información también va a ser de mucha utilidad para todos los juicios que tienen que volver a hacer a todos los acusados de terrorismo que se están revisando. Entonces ahí hay una documentación y una información importante. Y ahí hay otra razón por lo cual reflejar la realidad y decir que Sendero Luminoso es un partido es importante, porque hemos tenido acceso a documentos de Sendero y por consiguiente sabemos que Sendero es una dirección altamente centralizada. Y entonces las responsabilidades de la Dirección Nacional de Sendero y de Abimael Guzmán están mucho más claras cuando se sabe cómo funcionaban, ¿no? Y funcionaban como una organización política que a través del terror quería imponerse, ¿no? Han señalado ustedes responsabilidades políticas en Alan García y Fernando Belaúnde. ¿Pueden explicar en qué consiste esa responsabilidad política? Porque el señor